Siempre es un placer descubrir el misterio de su mano. ¿De qué nos hablará Javier Sierra, Alberto? Pues lo que parecía un hallazgo fortuito, Javier, e histórico, acabó siendo un misterio, y esto ha sucedido a pocos kilómetros de aquí. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de una historia maravillosa que tiene como protagonista a alguien que sintió la atracción de esta tierra como pocos. Pelayo Quintero Atauri era una especie de Valle Inclán de finales del siglo XIX, principios del XX, uno de los padres de la moderna arqueología en España, que en un momento determinado pidió comisión de servicio para venir a trabajar a Cádiz. A él le interesaba algo que se había descubierto en 1887 en la zona del puerto de Cádiz, porque allí apareció un gran asentamiento fenicio y la joya de lo que se desenterró allí era un gran sarcófago masculino, como pocos se habían visto en el Mediterráneo. Ese sarcófago, por fotografías, había llegado a ojos de Pelayo Quintero y llegó él en 1912 a Cádiz con la idea muy rara, muy peregrina, muy atípica para un arqueólogo, de encontrar la pareja de ese sarcófago. Por alguna razón él pensaba que tenía que haber un sarcófago femenino, que aquello tenía que ser un enterramiento. ¿Por el propio diseño? Porque... Bueno, no había muchos precedentes porque sarcófagos fenicios de ese tipo y de esa calidad no existen. Los más parecidos se han hallado en otras zonas del Mediterráneo, pero no tienen el acabado y, en fin, el perfil del que se encontró en Cádiz. Y este hombre lo que hizo fue comprarse un terrenito en el centro de la ciudad, se construyó una casa biblioteca muy bonita con un torreón octogonal donde él pasaba las horas estudiando sobre el paradero posible de esa segunda pieza arqueológica. Y fíjate, este hombre, por avatares de la historia, le pilló la guerra civil, tuvo que irse a Tánger, puso en marcha la arqueología norteafricana en ese lugar, murió en 1946 sin haber encontrado el segundo, si es que existía, claro, porque, en fin, aunque él lo comentaba, pero nadie le podía dar razón ni había documentación para sostener eso. Bueno, pues en 1980, muchos años después, se derrumbó el chalet de Pelayo Quintero en el centro de Cádiz. Estaba en la calle Ruiz de Alda, arrasaron ese solar y cuando la excavadora empezó a trabajar en los cimientos, tocó piedra. Y la piedra resultó ser un cajón enorme de unas proporciones muy parecidas al descubierto en el puerto el siglo anterior, casi 100 años antes, y que era aparentemente de una mujer, femenino, tenía todavía la policromía, etcétera. Recuérdame dónde se encuentran uno y otro. Bueno, uno en la zona de las Atarazanas, en la zona del puerto, la que después en 1947 estallaría con aquella famosa explosión del polvorín militar y que causó 150 muertos en Cádiz, y la otra en el centro de Cádiz, en Ruiz de Alda. Bueno, el caso es que, y aquí es donde viene la sorpresa y la historia que te quiero contar, se dieron cuenta pronto que el lugar, en fin, donde estaba ese sarcófago coincidía exactamente con el dormitorio que tuvo Pelayo Quintero construido justo encima, en ese solar. O sea, él había estado durmiendo encima de la pieza que había estado persiguiendo. Sin saberlo. Sin saberlo. Decían, claro, aquello empezó a generar mucha literatura en Cádiz y mucho rumor. Decían que Pelayo Quintero había empezado a soñar con la dama, como se llamó, la dama de Cádiz, y que la había obsesionado poderosísimamente gracias a que estaba justo recibiendo los influjos del sarcófago debajo del lugar donde él dormía cada noche, ¿no? Esta es una historia muy curiosa porque las dos piezas hoy son piezas maestras, las más famosas del Museo de Cádiz, en la Plaza de la Mina. Cualquiera puede acercarse a verlo, pero pone el énfasis sobre un tema que a mí me fascina desde hace muchos años, que es cómo en el estado de sueño, en esta fase en la que dedicamos tantas horas de nuestra existencia al día, nos conectamos con cosas que son raras o pura extrañas, metafísica, ¿no? Es pura metafísica, pero fíjate, en algunos casos estos sueños han llegado a transformar la historia. En 1869, en un tren entre Moscú y San Petersburgo, se quedó dormido un profesor universitario que estaba obsesionado con cómo clasificar los elementos químicos, ¿no? Claro, Dmitri Mendeleev. Y este señor, en esa cabezada que se echó en el tren, de repente vio cómo
todo ese problema que él tenía para clasificar de una manera mnemotécnica fácil de recordar todos los elementos químicos descubiertos, se organizaban en su sueño. Fue esa tarde, a partir de una siesta, que él escribió la tabla periódica de los elementos que cambió el estudio de la química para siempre. Entonces 66 elementos, hoy ya 111. Sí, un ejemplo, no sé si tan transformador para el día a día, pero Paul McCartney soñó con varias de sus letras, de las más, Let It Be, por ejemplo, una de las letras más famosas de los Beatles, que es cierto que, hombre, no está soñando con un descubrimiento científico o tal, pero oye, bueno, también. Pero fíjate, es verdad que en el mundo del arte, de la literatura y de la ciencia, esa influencia de los sueños es espectacular y se podría hacer una enciclopedia de estos casos, ¿no? Por ejemplo, Frederick Banting, este hombre era profesor en la Universidad de Toronto, 29 años, muy jovencito, y se convertiría en uno de los premios Nobel de Medicina más jóvenes de la historia porque descubrió la fórmula de la insulina para tratar, en fin, una de las enfermedades, en fin, más terribles que se puede experimentar, ¿no? Y fíjate, lo descubrió también la insulina a partir de un sueño. Él soñó con un perro al que, bueno, de repente el hombre orinaba como dulce y las moscas acudían a él y pensó que eso tenía que ser el páncreas y en ese sueño estirpaba el páncreas al perro y a partir de ahí descubría cómo podía tratarlo, ¿no? Él patentó la fórmula de la insulina, ganó el premio Nobel y fue por ese sueño tan particular, ¿no? ¿Pero hay patrones que se repitan en esos sueños? Bueno, en el lado positivo sí hay esos patrones en los que de repente una persona muy obsesionada por un tema encuentra la solución a ese tema en clave onírica. Los escritores en eso podemos dar fe de muchas de estas cosas. Estás obsesionado con una trama, cómo resolver algo y de repente una noche en sueños sabes cómo hacerlo. A mí eso, en fin, es que mi experiencia es que me ha pasado. Claro. O sea, y con cosas mucho menos relevantes, ¿no? Pero el folio en blanco es un follón muchas veces y empezar con algo, pues yo que sé, hemos traído a gente y hay historias que te hace especial ilusión tratarlas de un punto que no lo coges y alguna vez me ha pasado soñando. Le ha pasado a muchos. El tema o el peligro, digamos, o la zona donde entramos en curvas en esta historia es cuando de repente esto se convierte en algo negativo, ¿no? Fíjate, uno de los que recurría muchas veces a sueños para completar sus obras era Arthur Conan Doyle, ¿no? El creador de Sherlock Holmes. De hecho, su primera novela, Estudio en Escarlata, casi la escribe en un estado de semitrance. Él se levantaba de madrugada y sin terminar de despertarse cogía la pluma y empezaba a escribir y así redactó en 2 semanas la primera novela de Sherlock Holmes que luego se convertiría en inmortal, ¿no? Pero también contaba una historia Arthur Conan Doyle muy particular y es que cuando él se muda a su casa en Sussex en 1910, a la que terminaría siendo la última de sus propiedades, él la primera noche que se queda a dormir en ese lugar, de repente siente algo que en terminología de investigación de sueños y médica se llama la parálisis del sueño. Él de repente Me da pavor porque he escuchado varios testimonios de lo que es una parálisis del sueño y básicamente es estás despierto pero sin poder moverte, ¿no? Eso es. O sea, de repente solamente puede mover en los globos oculares, el resto del cuerpo lo tiene completamente paralizado. No llega a ver a nadie, sí que siente una presencia en su dormitorio y oye claramente una voz que dice: vengo a decirte que lo siento. El hombre se quedó atónito, lo contó en algunas cartas a amigos en aquella época y por eso conocemos la anécdota, pero sirve para subrayar algo que se viene estudiando desde hace muchísimos años. En el año 1982, un profesor emérito de la Universidad de Pensilvania, el doctor David Hafford, publicó un libro titulado El terror que viene en la noche, en la que compilaba sucesos muy parecidos a los vividos por Arthur Conan Doyle
en todo el mundo y descubría que todas las culturas, desde la más remota antigüedad, hablaban de esta parálisis del sueño, que en algunos casos incluso se complementaban con, por ejemplo, historias de diablos que asaltaban sexualmente a personas en su habitación, los famosos íncubos y súcubos de los que hablan los tratados medievales de brujería, y llegaba a decir, por ejemplo, que en México, y esto es muy curioso, esa parálisis del sueño se le llama subirse al muerto. Se te ha subido un muerto cuando tú te quedas paralizado en la cama y no puedes incorporarte, tu cuerpo no te responde durante unos minutos y tardas en controlar otra vez tus funciones. Se interpretaba y se interpreta todavía hoy en el México popular como que hay un espíritu que está ahí acechándote. Ese es el lado oscuro de ese universo muy por explorar, muy fascinante, que es el de los sueños. Oye, o sea, 2 tíos, o 4 en este caso, en la era de la inteligencia artificial, de las cámaras infrarrojas, cogen una escalera, rompen una ventana del museo más vigilado del mundo y de la historia y se llevan un tesoro de valor incalculable. Sabía que me ibas a preguntar por este asunto. Como no te voy a preguntar si cada del Museo del Louvre. A ver, yo no sé si esta perspectiva todavía se ha analizado, por lo menos a nivel público. Supongo que las autoridades sí que están trabajando con eso. Nadie asalta a un museo como el Louvre, ni va a por unas joyas como las que se han llevado si no hay un encargo antes. Porque eso es imposible de colocar en el mercado. Y se sabe desde hace muchos años que hay zonas francas donde se mueven este tipo de piezas, y estamos hablando de países como Suiza, por ejemplo, donde no hay ningún control sobre obras de arte que están en cajas fuertes desde hace muchísimo tiempo y que con las que se comercia en un nivel de lujo que tú y yo no podemos llegar a imaginar. Mira, en cuanto volvamos a saber algún detalle más, quitamos lo que tengamos a las 11 y lo hablamos. Venga, me parece perfecto. Señores, un aplauso para Javier Sierra, por favor. Lo Volvemos siguiente es enseguida. escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.